Buenos días, tardes o noche, profesor y compañeros presentes. Mi nombre es Robinson David Cano Méndez. Hoy mis compañeros de grupo y yo vamos a darles una explicación sobre nuestro proyecto final de matemática discreta, el cual se trata sobre los temas de los grafos y los árboles, en los cuales vamos a repasar conceptos. Repasaremos su historia y analizaremos algunos ejemplos y formas en las que se aplican estas técnicas. Comencemos con lo básico. ¿Qué son los grafos? Acá nos explica que los grafos es una rama de las matemáticas que se enfocan en los puntos y las líneas, o también llamados vértices y aristas, determinando cómo se conectan. En los grafos no vamos a entrar al tema de los gráficos como los de barras o el gráfico de pastel, porque en estos casos no trata sobre cómo se conectan los vértices con las aristas. También tenemos por aquí el teorema de colores, el cual su objetivo es enseñarnos que solo se necesita 4 colores para pintar cualquier vértice y que no hayan 2 vértices adyacentes del mismo color. Como puede ver acá en la ilustración, cada vértice están conectados con un vértice de diferente color. Acá hay unos cuantos términos básicos que se utilizan en los grafos. Un grafo, como repasamos antes, es un diagrama que se compone por 2 puntos y líneas que los conectan, o sea, las vértices y las aristas. Existen varios tipos de grafos, como el nulo, que un grafo tiene vértices pero no tiene aristas. El trivial, que solo el grafo tiene un solo vértice pero no tiene aristas. El simple, que no tiene bucles ni aristas paralelas, entre otros. Los vértices, como mencionamos, son los puntos donde se unen las líneas. Existen los vértices aislados, que son grafos que no están conectados por una arista. Las aristas, que son las líneas que conectan los vértices, se pueden clasificar entre bucle, cuando la arista que se dibujó en un vértice regresa hacia el mismo, o la arista paralela, que se dibuja un arco sobre una arista conectando los mismos 2 vértices. Y para terminar, el grado de vértice, que tiene un número asignado, el cual es el número de aristas que entran y salen del mismo vértice. Pasando un poco la historia de origen de los grafos, se dio en 1756 cuando el matemático Leonhard Euler escribió un artículo científico para analizar un problema de los puentes Königsberg, el cual trata de una hipótesis sobre recorrer la ciudad atravesando los 7 puentes de la misma y regresando al punto de inicio, siendo el problema perfecto para empezar a aplicarse los grafos. Euler aplicó la teoría y encontró la solución, tratándose de que debe pasarse al menos 2 veces por alguno de los puntos para lograr ese recorrido que se desea. Y gracias a este descubrimiento empezó a desarrollarse todo el tema de la teoría de los grafos, que vamos a repasar en las siguientes partes de nuestro proyecto. Ahora vamos a ver qué son los árboles. Los árboles son útiles para representar gráficamente un modelo jerárquico. Se les dice árboles por su semejanza de utilizar ramas que representan las subdivisiones de actividades o procesos. Los árboles también son un tipo de grafos, ya que estos cuentan con vértices y aristas, solo que en este caso los llamaremos nodos y ramas, ya que estos se conectan entre sí pero sin crear ciclos, para representar relaciones jerárquicas entre los datos. Entre los componentes clave de los árboles tenemos los nodos y las ramas, que explicamos anteriormente, que pueden simbolizar puntos de datos, eventos o decisiones. La estructura jerárquica, que se origina de cada rama, que es un nodo que representa subdivisiones o pasos sucesivos. Y los árboles con raíz, que es un árbol en el cual el vértice se designa como la raíz y cada arista se dirige desde la raíz, viéndose en la siguiente imagen cómo funciona. Y aquí tenemos unas definiciones que se aplican en los árboles. Tenemos al padre, que es un vértice que no necesariamente es la raíz que conecta a otros vértices, siendo los.
los hijos que se conectan por un padre, los hermanos que son los que tienen el mismo padre, los ancestros que son los vértices en la ruta desde la raíz hasta el vértice sin incluirse a sí mismo, la hoja que es un vértice que no tiene ningún hijo, los vértices internos que al menos tienen solo un hijo. Y es un valor que es un conjunto de nodos y aristas que se compone por un padre y todos los descendientes de ese padre. Todos estos son los que forman los árboles en su orden jerárquico dependiendo de los datos que necesite. Pasamos con mi compañero. ¿Qué tal, ingeniero? Espero se encuentre bastante bien. Mi nombre es Junior Barrios. Y agregando a lo que comentó anteriormente mi compañero, para nosotros la aplicación de grafos en circuitos electrónicos es muy importante. Y yo seré el encargado de explicarle lo que para nosotros podría ser una aplicación de grafos en circuitos electrónicos. Quiero empezar diciendo que la aplicación de grafos para nosotros en ingeniería es muy importante y a continuación lo representaremos con base a los circuitos electrónicos como comentamos anteriormente. Quiero empezar aclarando que para nosotros es importante utilizar grafos en circuitos electrónicos porque se nos facilitaría no solo explicarlos como lo estamos haciendo en este momento, sino también programarlos, ver los mejores caminos que podríamos utilizar para encontrar las mejores respuestas y como lo haremos a continuación, representarlos gráficamente de una manera más sencilla. Como todos sabemos, un grafo está compuesto por vértices y aristas. Para nosotros, los vértices representan los puntos de conexión en un circuito. Vinculado a circuitos electrónicos serían uniones o nodos eléctricos. Y las aristas representan los componentes electrónicos como resistencias, fuentes de voltaje, capacitores, etc. Las aristas representan esas herramientas que nosotros utilizaremos para poder conectar y distribuir esa energía. Cualquier circuito puede representarse como un grafo. Cada nodo entrado o entrada del circuito es un vértice y cada rama o componente del circuito es una arista que conecta dos nodos. Como podemos ver en la representación, tenemos una pequeña modulación de cómo lo vemos. Los vértices son los nodos y las aristas son las resistencias. Ok, ya teniendo esto claro, vamos a ver dos pequeños ejemplos de cómo nosotros los podemos vincular y cómo lo aplicamos para nuestra investigación. Para el ejemplo 1, tenemos un grafo o un circuito electrónico bastante sencillo, uno triangular, que este está conformado por tres vértices, o en nuestro caso, tres nodos y tres aristas, representado por tres capacitores, ramas, etc. Tenemos un grafo o un circuito triangular, donde la energía recorre cíclicamente los tres nodos, pasando por las ramas y las aristas. A continuación, en nuestro ejemplo número 2, tenemos ya un grafo o una red, en este caso, una red ya un poco más compleja, con 5 nodos. De igual manera, representando nodos y vértices y resistencias con aristas, representando de igual manera varios ciclos incluidos. Unido a lo que expuse anteriormente, acá tenemos ya lo que para nosotros ya es una red un poco más compuesta. Ya nuestros vértices, o en este caso nuestros nodos, ya están enumerados. Lo podemos relacionar con un grafo, con un valor en cada vértice para poder encontrar el camino con menor punteo. ¿Cómo lo podemos relacionar en este caso con circuitos electrónicos? Pues la manera más rápida en la que nosotros podemos compartir
ya sea los watts, los voltios que nosotros estaremos utilizando dentro de esa red. Vemos que nuestras vértices están enumeradas para tener un mejor control de este grafo o de esta red electrónica dentro de los circuitos electrónicos. Espero haberme podido desenvolver muy bien en esta exposición, en esta explicación. Espero se encuentre muy bien y paso con mi siguiente compañero. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a presentar el uso de los árboles en ingeniería. Eh, los árboles son muy importantes en los circuitos eléctricos, ya que de aquí podemos desglosar los diferentes componentes que tiene un circuito. Un circuito, pues, regularmente es cíclico, pero también se puede representar como un árbol. Aquí hay algunos ejemplos. Tenemos un circuito que tiene algunos componentes, una resistencia de 5 ohmios, una de 2, una de 3, otra de 5, una pila de 12 voltios y dos entradas de 5 amperios y 4 amperios. Y como podemos ver abajo, podemos sacar diferentes árboles de este circuito dependiendo eh, de la forma en la que nosotros queramos hacerlo. En la primera, por ejemplo, podemos unir todos los vértices formando una media luna. En la segunda se forma una T donde también se unen todos los vértices de donde están nuestras aristas, que en este caso serían las resistencias. Acá también podemos ver lo que ya no sería un árbol. Eh, y siguiendo con el ejemplo anterior, el, un árbol no puede ser cíclico, no puede cerrarse, por lo cual las formas que están aquí abajo no serían árboles, ya serían grafos. Podemos ver el primero, pues está cerrado, el segundo también formó un triángulo pero cerrado, y el tercero entre los vértices 2, 3 y 4 también hay un ciclo, por lo cual ya no se considera un árbol. Muchas gracias, ingeniero.